Eso no tiene nada que ver con el concurso. Si tú aceleras el concurso y generas poca competencia, los pocos que se quedan pueden conversar. Entonces había una apariencia de competencia, pues se recibieron 2 o 3 ofertas por algunos tramos, pero podrían estar. Eso yo, como le digo, es una elucubración, yo no lo puedo demostrar, no sé si sucedió, pero eso facilitaría este esquema en el cual pensar al presidente Toledo se le pidió que simplemente apurara las cosas y que ellos se encargaban del resto. Eso es consistente con esta hipótesis que los 2 congresistas han mencionado. Entonces, ahí no tenían que hablar con nadie de este lado. Simplemente que sucediera. Y otra cosa que es importante y que yo creo que es importante recordar, las 3 vías se otorgaron. O sea, el estudio de factibilidad que encargó el Ministerio de Transportes, y nosotros no, en Promención no éramos técnicos, nosotros le pedimos un presupuesto al Ministerio de Transportes y el Ministerio de Transportes nos dijo estas 3 vías cuestan $810 millones. Con este estudio de factibilidad, que no era un estudio definitivo y que podía tener varias carencias, nosotros consideramos que esta cuesta $810 millones. El mismo presidente Toledo firmó varias adendas. O sea, pocos meses después de que esto se dio en concesión. Y esto se llega a los 2.400 millones después. Entonces yo creo que aquí la urgencia era danos la concesión y nosotros ya después vemos. Pero eso otra vez estoy elucubrando. O sea, como le digo, yo trato de ver si he sido un tonto útil y no me he dado cuenta y he jugado un juego y digo, yo no veo en el actuar que nosotros hicimos como Proinversión que hayamos sido incorrectos o que hayamos recibido ninguna presión. Pero a la luz pública de que el señor Toledo, es evidente, ha recibido una coima por este proceso, ¿cómo le hicieron y qué le hicieron? Digamos, ¿no? Esa es la cosa que a mí no me inquieta mucho, digamos, ¿no? Y esa es la explicación que yo me doy. Acá había prisa por hacer la concesión, se pueden haber coludido perfectamente porque eran pocos jugadores y después los acuerdos se hacían a posteriori. Pues es una elocuración mía, no tengo ninguna prueba. Sí, congresista Acosta, si me permite, señor Pasco, en opinión de especialistas que han acudido a esta comisión, de haberse dado los tramos en menor dimensión, o sea, si no se hubiesen hecho los tramos en las condiciones, en las dimensiones, no condiciones, en las dimensiones en las cuales se dieron, sí se hubiera favorecido la participación de más postores. El diseño en la dimensión de los tramos fue precisamente lo que para el momento eran únicos en el país, no habían antecedentes de tramos tan grandes, fue precisamente lo que dificultó la competencia y favoreció a Odebrecht. Eso es lo que especialistas han manifestado ante esta comisión. Para ilustración con respecto a lo que ya hemos tenido como antecedentes de quienes han asistido ya a esta comisión. Congresista Gino Costa, continúe con el uso del palabra. Claro, pero en descargo lo que decía nuestro invitado es que en el caso de Isa Norte fueron 900 kilómetros un solo tramo. Se hubiera podido hacer algo parecido. Entonces, no sé si los números son 810, arrancó con 810 y terminó en 2.400 solo la construcción de la obra. ¿Esas son cifras definitivas ya? Desgraciadamente el actuar de Proinversión acaba con la concesión. Todas las modificaciones posteriores son una relación entre el concedente, que es el Ministerio de Transportes, y el concesionario, con opinión del órgano regulador, que en este caso es Ocitran. Ya Proinversión no participa en las adendas. Claro. Y, claro, yo soy parte aquí involucrada, ¿no? El Perú llegó tarde al proceso de concesiones y privatizaciones. Ya había habido muchos problemas de corrupción en la región, que en otros países que habían comenzado antes. Y a nosotros nos asesora el Banco Mundial para crear la COPRI. La COPRI se crea en 1992. Las privatizaciones habían comenzado en los 80s. Y la mayor preocupación que tenía el sistema era corrupción. Y le quitaba mucha potestad a los funcionarios públicos para tener discrecionalidad de decidir. Si ustedes revisan el sistema de concesiones en el Perú, por eso es que tiene una decisión técnica que es pasa y no pasa, y después todo es al sobre económico. Y el sobre económico no lo sabe nadie más que el que lo entregó. Porque justamente no se quería, en un sistema en que yo le pongo 50% de puntaje, tú puedes manipular el puntaje si quieres favorecer a una u otra persona.
Pero si solo manda el sobre que es secreto económico, no hay forma en que un funcionario del lado del Estado pueda influir sobre el resultado. Entonces, yo veo difícil, yo he estado muchos años metido en esto tiene sus efectos también, ¿no? Porque a veces te quedas con el postor más barato, que no necesariamente es el mejor. Pero ese es estás tratando de evitar que haya alguna interferencia de los funcionarios públicos en el resultado. Y tiene un costo eso. Yo he tratado de pensar aquí, y yo creo que además acá estaba incorporado, ha habido opinión previa de Contraloría, ha habido opinión previa no vinculante de Ocitran, que han revisado los contratos eran públicos. Había la gente, todo el Ministerio de Transporte que tenía que poner los precios. Estábamos todos los funcionarios, la cantidad de gente que tendría que haberse coludido para poder favorecer lo hacía bien inviable. Entonces, era mucho más fácil apresurárselo, darlo, de repente no al costo, y hacer contratos en que ya solo son dos partes, posteriores. Más aún cuando en este caso se decidió proceder con un estudio de factibilidad para 5.000 kilómetros y no con un estudio definitivo, ¿no? Que también, si quieren, puedo ahondar sobre ese tema, porque no es blanco y negro. O sea, no es tan fácil hacerlo con un estudio definitivo por una obra tan grande. Y nosotros sí, señora presidenta, yo estaba equivocado de repente, pero yo pensaba que fomentaba la competencia hacer obras más chicas, sobre todo porque Capeco quería que pudieran participar empresas nacionales. Entonces, si yo les pedía que tuvieran 500 kilómetros en selva, nadie podía participar. Pero quizás lo que está diciendo la presidenta con su venia, es que esos tramos igual eran demasiado grandes. Hubieran podido ser más chicos. Más chicos aún todavía, de los 5. Claro, o sea, en lugar de 5 o 10. Ah, bueno, eso es discutible. Digamos, sí, efectivamente. Eso es precisamente lo que hemos mencionado, no nosotros, porque no es una teoría nuestra, sino de los especialistas que han acudido a esta comisión, que hablando de la competencia de la cual hablaba el congresista Costa, ¿cómo favorecemos la competencia? ¿No es cierto? Antes de la concesión, si así hubiéramos hecho los tramos más cortos. Claro. Y de tal manera que empresas nacionales hubieran podido participar, dado que en tramos tan grandes la experiencia que se requería para participar, pues obviamente era alcanzable por Odebrecht solamente. Bueno, no sé, yo creo que, bueno, es debatible. Ahora, aquí ha habido varias cosas, yo me acuerdo mucho, hubo un gran debate, por ejemplo, en el tema de selva, ¿no? Porque había una persona que después fue viceministro de Transportes, el señor Guerra García, que cuestionaba y decía, es muy caro lo que están haciendo. Y nosotros, yo me acuerdo que en el seno de debatimos ese tema y dijimos, ¿quiénes somos nosotros? Vino el señor Casabone, vinieron varios expertos, porque la discusión era, ¿el tramo de selva debería ser solamente un afirmado y no gastar más, ni siquiera ser asfaltado? ¿O debería hacerse una obra de cemento, que es mucho más cara? Pero claro, en 30 años casi no la mantienes. Entonces, cuando tú sumabas el valor presente neto de los costos de construcción más operación y mantenimiento, salía mucho más barato hacer una obra de cemento desde el principio que hacer una obra que tuvieras que estar rehaciendo todos los años porque las lluvias se la llevaban. Y esa era una discusión técnica que yo recuerdo que nosotros promovimos en el comité para ver si es que tenía razón el señor García y decía, no deberíamos hacer una obra de cemento que cuesta mucho más y quedarnos simplemente con un asfaltado y claro, la siguiente lluvia hay que volver a hacer la carretera porque se la llevó. Y a nosotros nos indicaron que era mejor hacer una obra buena desde el principio en un horizonte de 20, 30 años, ¿no? O sea, al Estado le salía más barato hacer una buena obra con menos mantenimiento que estar haciendo varias obras a lo largo del tiempo. Pero son discusiones técnicas. Puede continuar, congresista Gino. Sí, sobre eso mismo, digamos, lo que se discute es si era la obra de infraestructura vial más necesaria. Seguimos, cada vez, siempre se pone el ejemplo de, mira cómo está el camino al centro, ¿no? Seguimos con una carretera central que todos los veranos se paraliza y demás. Digamos, uno sale hasta el sur, recién estamos llegando a Ica con autopista, ¿no es cierto? Y al norte no avanzamos tampoco tan lejos. Algo se ha avanzado un poquito más al norte, pero a Ica estamos con las justas ahora llegando. Y sin embargo tenemos pues una super autopista en el sur. Esa decisión
no fue descabellada. Puede responder, señor Alberto. Gracias, señora presidenta. Mire, no me corresponde a mí juzgar si es más importante hacer la refinería de Talada o el gasoducto del sur que hacer colegios. Y acá es una discusión que a mí me rebasa como técnico y a mí me encargaron cómo es la forma más barata de hacer esto. Ahora, yo no sé si ustedes yo no he viajado, pero he visto fotos. La interoceánica no es una autopista, es una ida de vuelta y una de venida. O sea, no es que son dos canales, ¿no? Y hay otros elementos de discusión. Cuando nosotros discutíamos esto, a nosotros en la comisión, la verdad, en el comité cuando discutíamos este tema, no pensamos que la integración con Brasil era una razón poderosa para estar gastando el dinero en esta cosa, ¿no? Que había otros elementos. La integración del sur era más importante. Exacto, la integración. O sea, ¿quieres que Puerto Maldonado esté integrado 365 días al año, a pesar de que llueva, con Cusco, o sea, con la costa? ¿Quieres que esa gente que está en Puerto, que también son peruanos, si haces una carretera con peaje, nunca la harías? ¿Quieres que el que está en la frontera del Perú con Brasil vaya al colegio en brasileño, vaya a la posta en portugués, o que esté integrado en este lado? Pues en este lado no tiene cómo llegar. Entonces comienzan a haber otros argumentos que no son económicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Hay que ayudar a la gente de Leticia, o hay que ayudar. Eso no es económicamente rentable, nunca va a ser económicamente rentable. Entonces, de los 3.000 kilómetros que estamos hablando, toda la gente se focaliza en los 400, 500 kilómetros que son de Cusco hasta la frontera con Brasil. Todo el resto de la interoceánica tenía todo el sentido del mundo. Es más, una gran preocupación con la interoceánica es que por ahí no había carretera y estabas abriendo carretera en bosque virgen, que podía tener impactos ecológicos importantes. Nosotros recibimos una cooperación de la CAF y la gran preocupación era sacar una ley forestal que promoviera inversión en esos campos que iban a tener acceso a carretera para desarrollar un polo de desarrollo en Madre de Dios. Nosotros estábamos pensando en la integración con Brasil. O sea, nosotros como funcionarios públicos que teníamos que encontrar alguna razonería a lo que estábamos haciendo, decíamos, sí, pues esta es una decisión política, cuestionable como tal, no es una decisión técnica, ¿no? O sea, acá alguien que fue elegido y votado, ¿no?, ha decidido que esto es importante entre todas las cosas que se pueden hacer. Que no somos nosotros somos técnicos que nos han pedido hazlo lo más barato posible. Que no nos cabía cuestionar, sabes que a mí no me parece. Yo como un funcionario de tercera en Proinversión a decir al ministro, señor ministro, está equivocado, usted no le toca, digamos, no me parece que usted a la interoceánica haga otra cosa. Como comprenderá, eso no estaba, pero sí teníamos la preocupación de tratar de entender qué impacto esto podía tener y cómo maximizar el impacto dado que se iba a hacer la obra. Y sí había argumentos, los estudios de factibilidad dan para mucho. Ahora, lo que sí le puedo decir, y eso ha sucedido, es que la demanda ha excedido de largo lo que se había proyectado en los estudios, hay mucho más tráfico, no es autosuficiente, y hay gente que le ha cambiado la vida. La otra está leyendo un estudio de DESCO, una persona cualitativa, un sociólogo, que dice cómo el paso de la carretera ha cambiado la dinámica económica de muchos pueblos del sur. Gente que antes, por ejemplo, no podía irse a estudiar a Cusco porque estaba a 7, 8 horas y que ahora está a hora y media, porque hay una carretera. Y que ha cambiado la acumulación de capital humano, le ha permitido hacer negocios. O sea, hay un nivel micro de impacto que puede ser importante. Hay estudios de la Universidad del Pacífico después, hechos post, tratando de evaluar el impacto de la carretera. No es una carretera rentable. No es que el peaje lo va a pagar. Se sigue pagando un subsidio. Cada vez se paga menos subsidio, se sigue pagando un subsidio. Pero tampoco es que sea un elefante blanco. Yo creo que hay bastantes más elefantes blancos antes en esa lista que esa carretera. Como le digo, ahora es políticamente incorrecto decir que la carretera tiene impacto y tiene uso. Es una carretera que funciona, no se ha roto y que está en uso. Que hay un montón de obras que se ha gastado un montón de plata que ni siquiera están en uso. ¿Congresista Gino? Sí. No sé si podemos aprovechar a hablar un poco del SNIP y los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Usted decía que digamos, si hubiera podido
hacer el estudio fino, definitivo de ingeniería. Y eso hubiera tomado mucho tiempo y ahí sí Toledo no hubiera podido, digamos, cumplir con su compromiso. Pero usted había afirmado que lo que se tenía de conocimiento en el estudio de prefactibilidad y factibilidad era suficiente como para, digamos, poder calcular de que ese sería el costo aproximado de la obra, porque, digamos, uno de los problemas que tenemos es, comienzas con 800 y terminas arriba de 2000. O sea, ¿cómo puede ser que te equivocaste tanto? En todas las obras que involucran empresas brasileñas hay sobreprecios, y definimos sobreprecios de esta manera, ¿no es cierto? Tú comienzas con un precio y terminas con 20, 30, 40, 50, pero en este caso los mayores sobreprecios se dan en esta carretera. La pregunta es, ¿esos sobreprecios tienen que ver con adendas corruptas diseñadas para subir el precio o tiene que ver con el hecho de que los estudios de factibilidad no eran suficientes como para saber cuánto te costaría al final la obra? ¿O las dos cosas? Yo soy economista, no soy ingeniero, y nosotros justamente uno de los insumos, los que mandaron a hacer el estudio de factibilidad, los que lo contrataron, lo licitaron bajo ley del Estado, fue el MTC, demoró casi 4 años, del 2001 hasta el 2004. Creo que está incorporado. A nosotros nos enteraron un estudio de factibilidad. No sé si saltearon de prefactibilidad y fueron de frente. Alfa Consulta eran 16 tomos. Porque eran 3.000 kilómetros, no era una obra menor. Y mucha gente te dice que son un estudio definitivo, sobre todo en selva y en sierra, te puede costar pues $100.000 el kilómetro. ¿Y esos 3.000 kilómetros son los 5 o solo los 3 tramos? Los 5. Los 5. Los 5. Pero había tramos que eran de costa que eran más fáciles, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, el estándar, lo que te recomienda el Banco Mundial, los otros, es no necesario llegar a un definitivo. La legislación incorpora lo que se llama el proyecto integral, en que el definitivo, que es muy caro además, un definitivo debe haber costado no 5, no 10, no 20, sino cientos de millones de dólares. Y hubiera demorado 3, 4 años más en hacer. Nunca hubiera salido el proyecto. Yo creo que, y además, si lo contratas bajo régimen del Estado, desgraciadamente el régimen se presta imputaciones. O sea, por un contrato de $100 millones de ingeniería, habría muchas empresas que están dispuestas a no. O sea, hubiera sido muy complicado. No era tan fácil decir, hagamos un definitivo. Tampoco. Ahora, a nosotros nos han dicho acá que en el caso de la IRSA Norte sí se procedió de esa manera. La IRSA Norte era diferente porque todo era tramo de carretera nacional. Entonces, cuando nosotros fuimos a decir esta sí era deficiente, o sea, necesitaba subsidio también, y fuimos a la oficina del SNIP en el MEF, y nos dijeron, no necesita SNIP, porque o sea, la obra ya existe y simplemente estás mejorando el estándar de una carretera de ida y vuelta que ya está. Eso no amerita SNIP. Ameritaría SNIP si tuvieras que hacer una vía, otra doble, una autopista, o tuvieras que cambiar la ruta. Tú no me estás pidiendo ni cambio de ruta. Y eso era cierto también en el 80% de la interoceánica. El tramo que era nuevo, que no era nuevo porque había una cosa afirmada, pero que era una obra que tenía impactos ambientales, ¿no? Que iba a cambiar y que por eso ameritaba SNIP, era el tramo de selva. El tramo de selva que iba de Cusco, el tramo 4, era el que más impactos ambientales tenía y el único que hubiera... Si nosotros hubiéramos sacado ese tramo, probablemente el MEF nos hubiera contestado con respecto al SNIP lo mismo que nos contestó con la IRSA Norte, no necesita. Porque aquí no se estaba creando una nueva carretera, una nueva autopista, simplemente se estaba llevando a un estado de mantenimiento y rodadura una vía que siempre había existido pero que estaba destrozada. Entonces, por eso también yo cualifico que el SNIP, el que haya exonerado el SNIP, haya sido también una gran valla para saltar. Si tenía que pasar el SNIP, no hubiera salido tampoco, se hubiera demorado. Pero no era porque estaban haciendo un salto mortal, ¿no? Entonces, contestando su pregunta es bien difícil decir, yo me atrevería a decir que hay de las dos cosas. Hay limitaciones del perfectibilidad que podrían haber incurrido error y que genuinamente se tenía que ajustar los presupuestos. Pero a la luz de lo que ha ocurrido, es evidente que los señores no le iban a dar $20 millones al señor Toledo gratis. Entonces es probable que haya de las dos cosas. Yo creo que es un reto de la comisión
tratar de dilucidar cuánto de las adendas corresponde a cada concepto. Porque en realidad, digamos, las adendas ya no son de Toledo, algunas sí, ¿no? Primeras entiendo que sí, pero las siguientes son de posterior gobierno. ¿Usted sabe algo de las adendas como para poder ayudarnos? No, como ¿Ni le digo... siquiera de las de Toledo? No, como le digo, las adendas no pasan por inversión, ni se consultan. Justamente una de las reformas que se estaban haciendo ahora era que cada vez que se hiciera una adenda se consultara por inversión, para tratar de impedir que estuvieran tan divorciadas de cuando se dio la concesión, ¿no? Pero en ese momento, nada de por inversión. Ahora, con lo que usted nos dice de que el 80%, ha afirmado usted, ya estaba construido, y el 20% restante había una carretera en mal estado, pero había una carretera. O sea, no es esta idea que en algún momento algunos de los invitados han tratado de transmitir, que los sobrecostos tuvieron que ver con el hecho de que estabas construyendo una carretera en una zona donde nunca habías hecho carreteras y por tanto no conocías el escenario, y eso explica que empezaras en 800 y terminaras en 2400. Pero si ese no es el caso, ¿cómo explicar un incremento tan grande? Le digo, desgraciadamente no le puedo responder esa pregunta. Las rutas estaban trazadas, eran rutas muy mal tenidas, llenas de huecos, carreteras que había que volver a hacer de cero. La ruta ya existía. Y claro, la de la selva, después de una lluvia, es como que no hubieras tenido nunca nada, ¿no? Pero yo no soy otra vez, yo soy economista, yo me guiaba por lo que decían, y por eso para nosotros era tan importante que el MTC nos dijera cuánto cuesta esto para sacar las bases del concurso, porque ellos habían encargado el estudio de factibilidad y nosotros no podíamos asumir los pasivos. Ustedes saben que es importante decir que si yo, como funcionario público, hubiera cuestionado el estudio de factibilidad y hubiera pedido otro, estaría ahorita metido en un proceso con Contraloría por duplicación de gastos para el mismo concepto. El Estado no te lo permite. O sea, no es que yo como funcionario por inversión podía decir, ¿sabes qué? Tu estudio de factibilidad de MTC no me gusta, hay que hacer otro. Y gastar otros 4 millones de dólares porque este está mal. Estaría preso. Esas son las reglas del Estado. Entonces, por eso los datos del valor vienen del MTC. Y hay cartas del MTC diciendo, esto es lo que cuesta, esto cuesta por tramo, estas son las obras, porque esto es el estudio de factibilidad, estos son los puentes. Los puentes normalmente cuestan mucho y hay discrepancia. De repente puedes cambiar un poco la ruta o puedes hacerlo bajar. Ese tipo de cosas técnicas tenían que venir avaladas por los técnicos, no por inversión. Congresista Costa. Una última pregunta, Presidenta, sobre una cosa nueva también, que este proceso se inicia en el 92, el proceso de apertura de la inversión privada para grandes obras de infraestructura, y usted es parte de ese proceso, o sea que llega a su participación en el comité con algún recorrido previo en concesiones de obras de infraestructura pública al sector privado. Yo le explico cuál es mi involucramiento en este sector. Con las reformas del gobierno de Alberto Fujimori en 1990-92 se comienza el tema de privatizaciones y se enfatizan primero las ventas de activos. ¿De acuerdo? Hay una segunda etapa que se crea, eso se hace con la COPRI, que efectivamente se crea en el 92. Después se crea la PRONCEPRI, que da la concesión, por ejemplo, de la línea Mantarazo-Cabaya, eso ya es el 96-97. Mi involucramiento con el Estado, yo trabajaba en una ONG, en un think tank que se llamaba GRADE, mi vida era académica, y estaba especializado en temas de regulación. Y por ese tema trabajé en varios, se llamaban grupos de trabajo, para dilucidar problemas entre operadores telefónicos con Alberto Bustamante, que pasó a ser primer ministro. Y él me convoca el año 1999 para que yo fuera presidente de Ocitran. O sea, mi involucramiento con el sector público recién comienza en 1999 en este sector. Y el año 2000, el señor Bustamante, este es el segundo gobierno del presidente Fujimori a finales, me nombra además presidente de la COPRI. Tiene los dos cargos. Yo comencé como director ejecutivo de la COPRI. Y ahí recién, en el año 2000, en febrero del 2000, me involucro en temas de concesiones.
y de privatizaciones. Pero en la figura de director ejecutivo, si ustedes han conversado con el... Siendo COPRI el antecedente de Proinversión, siendo COPRI el antecedente de Proinversión. Y yo como director ejecutivo, ustedes me imagino que ya han conversado con el señor Cornejo, que lo he visto que me ha antecedido, el director ejecutivo tiene poco poder, en verdad. Lo definían los comités y el consejo directivo. Yo estaba en ese puesto también. O sea, es un poco hombre orquesta, pero tú no tomas decisiones. Las decisiones están en los comités o en el consejo. Tú puedes ayudar, discutir, conversar, pero al final si el comité dice que es verde, tú no puedes decir... Yo estuve en ese cargo poco tiempo. Bueno, se acaba el primer gobierno del señor Fujimori, entra el nuevo gabinete, me ratifican, los eventos son conocidos, pasa el gobierno de transición, yo me quedo una época en el gobierno de transición y me voy, salgo del gobierno de transición de esto. Pero cuando yo estaba en COPRI, yo ya veía que había cosas que no funcionaban bien y contrato al que había sido presidente de Proncepe en concesiones, al señor Pedro Sánchez, para que nos ayude a repensar el sistema y cómo mejorarlo. El señor Pedro Sánchez, en el nuevo gobierno del señor Toledo, cuando el señor Kuczynski era ministro de Economía, fue nombrado director ejecutivo de COPRI todavía. Y él es el que me convoca de nuevo. Y me dice, señor, o sea, contigo hemos estado repensando el sistema, tienes que venir a acompañarme. Y si, por ejemplo, se colapsan todos los comités, había un comité para ENAFER, había un comité para puertos, había un comité para ENAPO, había 30 comités, se colapsan en 2 comités, uno de privatizaciones y uno de concesiones. Y a mí me nombra... Y estamos hablando de una resolución, la resolución suprema 444 del 2001 EF del 14 de septiembre del 2001, ahí me nombra presidente del comité de concesiones y los otros 2 miembros permanentes eran el señor Patrick Barclay, que por ejemplo había participado en ENAFER, y el señor Sergio Bravo, que había trabajado con el señor Sánchez en temas de energía, de líneas de concesión, que tenían experiencia en este proceso, más que yo, la verdad. Ellos tenían más experiencia que yo. Bravo, Energía y Barclay. Barclay en ENAFER, por ejemplo. Él había presidido el comité de ENAFER y la venta de los ferrocarriles, del ferrocarril central. El señor Barclay ha sido funcionario de Bunge Ambor, de la Fabril por muchísimo tiempo, una persona con mucha experiencia. Y este comité era un directorio que se juntaba una vez a la semana y recibía apoyo de la dirección ejecutiva. Entonces había un miembro, al principio había un miembro, los comités eran los 3 permanentes y uno por cada tema. Ese sistema después se reformó y solo eran nosotros 3. Nosotros 3 veíamos todo. Veíamos el puerto del Callao, veíamos el aeropuerto Jorge Chávez, veíamos todas las carreteras y todo lo llevábamos al consejo directivo. Así es como funcionaba. Pero como le digo, era una función directiva. Es como un directorio que se junta una vez al mes, nosotros nos juntábamos una vez a la semana y nos alimentaban. Entonces estábamos horas en esto, primero veíamos puertos, después veíamos lo que tocaba. Y veíamos las bases de un proceso y así. No es que que a nosotros, a los miembros del comité, nos improvisaron y nos nombraron ad hoc para esto. Nos encargaron un proceso nuevo a un comité que ya existía. ¿De acuerdo? Yo comienzo a trabajar... No era un comité, para ver si he entendido bien, que exclusivamente se creó para ver la interoceánica. No. Era un comité que funcionaba para ver todo lo que era concesiones. Hasta el 2004, 2005, siguió siendo así. Sí. Después se reformó, yo salgo, después se reformó y se crean 5 comités. O sea, no se regresa a los 30 comités de antes, pero se genera proconectividad, eso ya no estoy yo. Yo salgo, y eso también es otra cosa que es importante. Yo trabajé con los 2 primeros gobiernos, los 2 últimos gobiernos del presidente Fujimori, estuve un pedazo en la transición, estuve con el señor Toledo y trabajé un primer año con el gobierno aprista. Yo no he sido político, tenía una labor técnica en este tema. Y en un momento, a fines del 2007, en julio del 2007, me paso al sector privado. Y yo he estado trabajando en el sector privado desde ese entonces, ¿no? Entre otras cosas, porque por el sector público me pagó una FP, una CTS, ¿no? O unas vacaciones. Tenía yo que jubilarme. Entonces me pasé al sector privado. Y dejo de trabajar en el comité a principios del 2008. Pero ya era otro comité, era un comité de vivienda sobre temas de saneamiento. Ahí se crearon otros comités. Pero en ese momento había 2 comités, el que vendía, por decirlo de alguna forma, y el que concesionaba. Nosotros estábamos en el que concesionaba. Y nosotros veíamos varios procesos. Y le dábamos todos esos procesos al Consejo Directivo, que funcionaba igual.
El Consejo Directivo recibía de los dos comités todos los procesos.